de los muertos del infiernito, yo ni estaba en presidios. Y en segundo lugar, demostraban una ignorancia total. Cualquier persona que lee el periódico en este país sabe que el Plan Gavilán nace de la fuga del infiernito, pero no del 29 de octubre del 2005, sino del 17 de junio del año 2000. Es un procedimiento de la policía y está hecho por el Ministerio de Gobernación, firmado en ese entonces por el ministro Barrientos y por el director de la policía. Y decían que yo era el responsable. Y con eso era una de las evidencias. Cuando usted oye semejante cosa ahí adentro, ¿cómo se van a basar en eso para tenerme a mí metido en este lío? Y cuando uno principia a oír todo lo demás que ellos dicen que tenían, resulta que todo lo que dijeron que tenía no era pero ni siquiera por asombro, porque dice declaración del juez de Fraijanes. Pero cuando uno oye la declaración del juez de Fraijanes, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de oírla y después tener transcripción de la misma, dije yo, pero sí, ¿cómo va a ser que la declaración de este juez viole el procedimiento judicial que él llevó el 25 de septiembre ahí? Él había hecho 36 exhibiciones personales. Y en la primera exhibición personal, que es la de Noé de Jesús Beteta Álvarez, él dice, entro a las 7 de la mañana entre el tumulto de policías y militares. Ojo, no dice presidios, porque presidios sí, el MP estábamos afuera porque era la segunda parte. Él entra con la policía y dice 7 de la mañana. Y dice, me pongo a oír, a llamar a viva voz a Noé de Jesús Beteta Álvarez, y resulta que no aparecía. Entonces me dicen, está muerto. Entonces me dirijo a donde están los muertos, 7 de la mañana. Y resulta que encuentro a 7 muertos y miro que no está Beteta Álvarez y lo sigo buscando. 4 años y medio después, el juez dice que llegó a las 9 de la mañana para concordar las horas que ya habían armado. Todo lo que armaron es un caso basado en que alguien, una persona a la que yo tuve la desgracia de tener como trabajador, de haberlo contratado y haber presentado una denuncia en su contra por corrupción, que la cual, dicho sea de paso, la Procuraduría de los Derechos Humanos interviene para que le sea desaparecida y esa está en el limbo. A cambio de eso, él, Luis Alfredo Linares Pérez, exteniente coronel del ejército, o teniente coronel en retiro, se convierte en el que orquesta toda la cosa. Pero también orquesta que declaren presos. Y cuando ustedes oyen las declaraciones de Nelson El Morado Rodríguez, que hace 5 declaraciones en esos 4 años, principia con una 3 días después, hecha ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y usted lee la primera declaración, tiene media página. Esta última declaración tiene 11 páginas a renglón cerrado. Y en esta declaración dice que él estaba a la par de un muerto y que se va con él al presidio y que de ahí lo llegan a sacar. En esta quinta declaración, él mira cuando lo asesina. O sea, en una aberración total. Entonces yo tuve la oportunidad de investigar este caso también. O sea, no me he quedado estos meses con nada más, bueno, ya salí y sigo luchando contra... No, porque lo que se me hizo a mí, nos puede suceder a cualquiera. A mí me puede caer mal Estuardo y me puedo ir ahorita a decir que mató a alguien, que no sé quién, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero ustedes lo meten a la cárcel para averiguar si es cierto. Y mientras tanto le desgraciaron la vida. Cuando a mí me hubieran podido llamar y decirme en el Ministerio Público, mire, tenemos esta información, esto es un proceso de investigación, ¿qué sabe usted de esto? Alejandro, Hubiéramos desvirtuado todo ahí, no había necesidad de meternos a la cárcel y hacer para los fines que ellos perseguían, sí. ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que usted ha aprendido en todo este proceso? Bueno, debo decirle que son 2, básicamente. En primer lugar, que yo conocía el ámbito de la justicia de un lado, hoy lo conozco de los 2 lados. No sé cuál es peor. Es un calvario acusar, pero es un tremendo calvario ser acusado. ¿Volverías a ser servidor público, Alejandro? Sí. Yo creo que vos me podés entender mejor que nadie. A vos te ha tocado que te den leña por lo que crees, a mí también. Pero yo creo que no se vale dejar de luchar por lo que uno sabe que es correcto. Porque el gran problema de este país es que si uno cumple con su deber, lleva las de perder más que el que no lo cumple. Y eso es lo que hay que cambiar. Si vos sos un buen periodista y haces tu trabajo bien y denuncias, tenés enemigos. Pero si vos sos un periodista que acepta fafas y que le pela los dientes a todo el mundo, sos el periodista más de al pelo del mundo. Y entonces todo el mundo está bien con vos. Entonces, vivís bien, crees vivir bien. Pero porque no tenés valores, no tenés principios, no tenés ideales. Para la gente que tenemos esos ideales,
no se vale torcerlos. En los ideales nos volvemos inflexibles, no como el bambú que se quiebra. ¿Volverías a participar entonces? Yo creo que es la obligación de los ciudadanos. Yo no creo que sea una cuestión de, bueno, me metieron a la cárcel y entonces como que soy chucho apaleado con la cola entre las patas, refugiarme debajo de la primera piedra que encuentre. Yo creo que al contrario. Yo creo que hoy estoy en una posición en la que tengo que luchar más allá de lo que antes me había propuesto. Una de esas cosas es, hemos estado tratando con algunas personas de buscar casos que se nos han denunciado donde se están cometiendo injusticias flagrantes para principiar a denunciarlos. Porque yo creo que lo que me hicieron a mí, o lo que nos hicieron a muchos de nosotros, no es algo que sea primera vez que sucede. Como cuando fui director de presidios, tuve la trágica oportunidad de conocer casos en los que, por ejemplo, un señor de 80 y pico de años, que tenía 80 y pico de años, llevaba ya como 10 años en la cárcel porque le habían acusado de violar a su nieta. Y la violación esa nunca existió, era porque el hijo se quería quedar con el terreno y mete al papá a la cárcel acusándolo de haber violado a su nieta. O sea, esas injusticias Perdón, se dan en este Alejandro, país. estamos casi terminando y solo dijo una de las lecciones. La segunda, Rapidísimo. ¿Cuál es la segunda? La segunda lección es que el proceso de cambio que requiere este país necesita una reforma estructural total del sistema de justicia que va muchísimo más allá de lo que están planteando en unas reformas constitucionales, porque muy probablemente no conocen el sistema por dentro. Yo creo que hay que entrarle a lograr, en primer lugar, una independencia absoluta del Poder Judicial y no decir, como en el caso Yamatei, que se convirtió en el caso Yamatei, decir, le doy pisto a la Corte Suprema de Justicia, sí mete preso, sí hace tal cosa, porque yo creo que eso es una aberración. Tenemos que lograr la total independencia, porque la sujeción desde el punto de vista financiero de la Corte Suprema de Justicia a los caprichos del que sea el gobernante de turno, va en contra de los principios básicos y elementales que deberían de regir un Estado de Derecho. La justicia hoy en Guatemala no es de quién me la debe, sino quién me la paga. Yo creo que la justicia hoy en Guatemala es un poco de, así como es el sapo en la pedrada. Si el sapo tiene un tamañote y azota, la pedrada de repente dice más grande. Yo creo que el tema de la justicia en Guatemala es un tema, desgraciadamente, de no justicia, de la escogencia de la justicia. La pregunta que yo me hago es, ¿están en las cárceles todos los que son? ¿Y están en las calles todos los que están? ¿Son los que deben de estar? ¿Cuántos casos, y con esto termino, del gobierno pasado, de la corrupción aberrante que vimos en el gobierno pasado, cuántos casos están en los tribunales de justicia? Muchas gracias a Alejandro Yamatei por habernos acompañado y en esta primera parte y precisamente en la segunda entrevista vamos a hablar también del tema de la justicia a partir de los hechos lamentables que sucedieron hoy en Tactic, Alta Verapaz. Quédense con nosotros a las 8:45 por Canal Antigua.